Vamos a seguir monitoreando, por supuesto, lo que ocurre en el hemisferio norte, pero vamos a dejar un ratito de lado los efectos de Irma y vamos a ir con otros efectos que pueden tener directa relación con su salud, así que presta atención. Hablamos de los suplementos alimenticios y los multivitamínicos que prometen mejorar no solamente nuestro rendimiento, sino que también una mejor salud, por lo que se convierten en una alternativa para muchas personas, pero expertos aseguran que en la mayoría de los casos no tendrían el efecto esperado y que en personas puntuales sería necesario contar con la indicación de un especialista. Queremos hablar sobre este tema y para eso estamos junto a Gabriel León. Él es director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y estábamos conversando justo antes de ir a cámara respecto de estos suplementos. ¿Quiénes los necesitan? ¿Realmente los necesitan? Como el nombre lo indica, son suplementos de la dieta. Eso quiere decir que una persona sana, que tiene una dieta balanceada, nunca debería consumirlos. Y están pensados para aquellas personas que por su estilo de vida, por su dieta, por ejemplo, personas que son veganas, que pueden necesitar suplementos de vitamina B12, mujeres que pretendan quedar embarazadas o que estén cursando el primer trimestre de embarazo, se les indica también ácido fólico, que es vitamina B9, deportistas de alto rendimiento, ¿cierto?, que pueden tener necesidades extras de calcio o hierro. Pero en general una persona sana, con una dieta balanceada, no necesita suplementos de ningún tipo. Pero Gabriel, en lo que estabas diciendo recién, dices personas con un estilo de vida normal. Claro, pero lo que pasa es que mucha gente que nos puede estar viendo dice, sí, claro, pero yo con mi estilo de vida no alcanzo a almorzar como debería. La verdad es que la inmensa mayoría de las personas con una dieta normal debería cumplir todas las necesidades de vitaminas, minerales, fibra y proteínas. Y en caso de que dude que eso es así, lo más razonable es que un especialista, por ejemplo un nutricionista, a través de pautas alimenticias establezca si es que esas personas tienen o no algún requisito especial de algún nutriente. Y en ese caso uno podría tener una indicación para consumir un suplemento. El problema es que hoy en día, como estos suplementos no son fármacos, se comercializan como suplementos alimenticios, están regulados por el Reglamento Sanitario de los Alimentos y por lo tanto se venden de manera libre en la farmacia. Uno va, no hay receta médica, uno va y lo saca de un estante y listo. Entonces, además están asociados a un fuerte marketing. Uno ve rostros conocidos, por ejemplo, deportistas, rostros de televisión, que promocionan multivitamínicos, minerales, con la promesa de más energía, sistema inmune más fuerte, qué sé yo, y uno dice, ok, deben ser buenos. Y como son sin receta, uno va y sencillamente lo hace. Entonces, hay una fuerte campaña de marketing por una parte, hay un poco de desinformación también por otro lado, y la regulación y la fiscalización a veces también falla. Pero aquí lo más importante es que los consumidores están informados justamente para evitar este tipo de problemas. Bueno, quiero que toquemos porque de todo lo que nos dijiste hay tantos puntos interesantes. Sí. Pero a ver, primero, ¿cuáles son los riesgos asociados a un consumo no adecuado de estos suplementos? Mira, hasta hace poco tiempo atrás no estaba muy claro. Se pensaba que como eran nutrientes, como por ejemplo vitaminas, no había riesgos importantes a la salud. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha quedado claro que estos suplementos sí pueden presentar riesgos a la salud. En particular, un estudio clínico que se realizó en Finlandia hace algunos años atrás y que tiene que ver con el consumo vía suplementos de antioxidantes. Ese estudio clínico tuvo que ser suspendido porque varias personas del grupo que tomaba antioxidantes empezó a desarrollar cáncer de pulmón. Y lo que se encontró, lo que los investigadores sospechan, es que el uso excesivo de antioxidantes hizo que los tumores se desarrollaran más rápido. Eso por un lado. Y hace 10 días solamente apareció otro estudio que vincula el consumo de vitamina B6 y B12 también a cáncer de pulmón. Y lo interesante es que tanto en el caso de los antioxidantes como en el caso de la vitamina B6 y B12, si la persona además es fumadora, ese riesgo se cuadruplica, el riesgo de cáncer de pulmón. Gabriel, pero en ese sentido, cuando hablamos de un consumo extra de antioxidantes, vemos que en gran parte, incluso hay muchos alimentos que están supuestamente reforzados con antioxidantes y recomiendan que uno los consuma muchísimo. ¿Una persona que pueda consumirlos de manera natural también corre ese riesgo? No, la cantidad de nutrientes que están presentes en los alimentos son suficientes para las necesidades de una persona, ¿ya? Existen casos puntuales, como conversamos al principio, por estilo de vida, por dieta, por alguna cirugía, qué sé yo, donde uno podría suplementar con ciertos nutrientes, pero los alimentos naturales, ¿cierto? La comida casera, qué sé yo, contiene, las frutas, la verdura, todo eso contiene los nutrientes que una persona necesita y con eso debería ser suficiente en la inmensa mayoría de los casos. Cualquier caso excepcional debería contar con el apoyo de un médico o de un nutricionista, ¿cierto?, que a través de una pauta determina si una persona tiene o no alguna carencia específica. Pero en la inmensa mayoría de los casos estos suplementos no son necesarios. Voy a pararme bien en la vereda del frente, ya, para poder pensar en todos aquellos que nos están viendo y dicen, a ver, un momentito. A mí recomiendan que me coma una taza de fruta y verdura al día, por ejemplo. Ya, pero ¿y si yo la consumo cocida? ¿Tiene el mismo efecto que si yo la consumo cruda? En muchos casos los nutrientes se preservan con la cocción y en otros casos son destruidos. Sin embargo, la biodisponibilidad, por lo general, es suficiente para los requerimientos de una persona. Y es otro punto interesante de diferencia con respecto a los suplementos que uno toma, por ejemplo, en cápsulas. Cuando uno los consume en cápsulas, la biodisponibilidad en general es mucho menor.
y por lo tanto siempre se recomienda que sean consumidos de manera natural con los alimentos. Entonces, en este escenario, una alimentación balanceada y natural va a ser siempre muchísimo mejor que cualquier cosa que uno saque de un frasco. Hay que recordar que detrás de esto hay una industria que mueve una gran cantidad de dinero. En Estados Unidos el mercado de suplementos alimenticios mueve al año 32.000 millones de dólares. Es una industria que está pobremente regulada en Estados Unidos y se han hecho grandes esfuerzos para mantenerla así, ¿ya? Además existe la sensación de que tienen propiedades. Hace un par de años atrás, Dr. Oz, que es un médico de la televisión muy famoso en Estados Unidos, fue llamado al panel de los consumidores del Senado porque él usaba palabras como pastilla mágica o píldora milagrosa, ¿ya? Que es un lenguaje floreado no apto para un médico en televisión. Y si bien este panel no tiene cualidades fiscalizadoras, sí fue un llamado de atención para que dejara de promocionar estos productos de esa manera en televisión. Claro, porque realmente parece que fueran mágicos, ¿verdad? Exactamente, y esa es la sensación que se transmite al público. Claro. Tomo esto y no necesito ni preocuparme de lo que como ni... Exactamente. A ver, cuando hablamos de estas cápsulas, además la base muchas veces es la soya y el maíz, ¿verdad? Para hacer estos suplementos alimenticios. Soya y maíz, recordemos que están genéticamente modificados muchas veces y que no es lo que era antes una soya o lo que era antes el maíz o el choclo. A ver, en general los suplementos alimenticios se preparan a partir del material que tú quieres enriquecer. Si es fibra, será fibra, si es proteína, será proteína. Ahora, como es una industria que está pobremente regulada, al menos en Estados Unidos se hizo un estudio hace unos años atrás, el fiscal general del estado de Nueva York mandó a analizar genéticamente qué había dentro de las cápsulas, por ejemplo, de ginseng, ¿ya? Y lo que encontraron es que 1 de cada 3 fabricantes no incluía el material que decía que tenía. O sea, imagínate que 1 de cada 3 salchichas no fuera una salchicha, fuera otra cosa, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de que la industria esté pobremente regulada quiere decir que los estándares de calidad también son bajos, ¿ya? Mucha gente cuando compra entonces un suplemento que dice que es ginseng de quizás qué tipo, lo que encontraron en Estados Unidos al menos es que lo que había ahí era cebolla, arroz, trigo, cualquier cosa. Menos ginseng. Menos ginseng, porque es una industria que está muy pobremente regulada. Bueno, pero es que eso, por poner otro ejemplo, también ocurre, y solo a modo de ejemplo, jugo de durazno, manzana, y claro, finalmente si uno se fija en la etiqueta, lo único que no tiene es aquella fruta. Es agua con sabor a sucedáneo parecido a. Claro, con colorante artificial y... Exactamente. Sí. A ver, pero hay otros que se preguntan, bueno, ok, pero si vamos a los alimentos propiamente tal, sí, aquella manzana que uno se comía antes, como que era el típico dicho también, ¿no? Que una manzana al día te mantiene lejos del doctor. Claro. Efectivamente es una manzana, porque muchas veces a las frutas les agregan también, solo como para empezar, una cera en la cáscara para que se vean más brillante. Todas las manzanas son exactamente iguales hoy día, sí, no hay una más chica, una más grande, la forma es la misma. ¿Es efectivamente la manzana la manzana? Sigue siendo una manzana. Lo que pasa es que nuestras formas de producción se han tecnologizado con el tiempo. Claro, industrializado. Por supuesto, para poder dar abasto, aprovechar la tierra. Chile es un país que tiene una superficie arable muy baja y produce una cantidad enorme de fruta y verdura. De hecho, somos una potencia que exporta muchas frutas, teniendo un terreno arable que es más o menos pequeño. Y eso en gran medida se debe a la tecnificación de la agricultura, que es tremendamente tecnificada. Cualquier persona que haya un packing, por ejemplo, va a notar que es una instalación tremendamente tecnificada. Y eso hace que los cultivos sean muy parecidos, sean estandarizados. Pasa lo mismo con la cría de pollos, por ejemplo. Los pollos antiguamente eran muy pequeños, hoy en día los pollos son gigantescos, y a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no es porque se usen hormonas. En ninguna parte del mundo se usan hormonas en los pollos, es porque la genética de los pollos ha mejorado. Se han seleccionado aquellos pollos que crecen más rápido, tienen una dieta determinada que hace que crezcan muy rápido, y como resultado final tú tienes una industria que aumentó el tamaño de los pollos, por ejemplo. Pero con la fruta y verdura pasa exactamente lo mismo. Es una industria que generó la mejor genética posible, haciendo cruces, ¿cierto?, seleccionando los mejores, más tecnología, y eso permitió generar fruta y verdura de mejor calidad. Nutricionalmente hablando, siguen siendo tan buenos como hace 30, 40 o 50 años atrás. La disponibilidad y la producción mejoró y sus características nutricionales se mantienen, ¿ya? Ya, pero a ver, un paréntesis ahí, el tema de los pollos es súper cuestionado, o sea, la forma en que los crían, el hecho de que están todos amontonados, todo lo que la comida que se les da, etcétera. Ya, pero hormonas no hay. Y eso es muy importante. Mucha gente dice, pero las hormonas de los pollos, no se usan hormonas en los pollos. El tamaño es la genética más la alimentación. Muy bien, bueno, vamos a tenerlo en consideración. Volvamos a lo que estamos conversando y lo que nos convoca ahora respecto de los suplementos. Las regulaciones, tú dices que existen regulaciones en nuestro país, sí, pero que falta. A ver, hay dos puntos importantes. Como no son fármacos, y eso es súper importante, no son fármacos, y por lo tanto no pueden sugerir en su envase que tienen actividad farmacológica. Son suplementos alimenticios y por lo tanto están regulados por el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Sin embargo, se genera una especie de nebulosa justamente porque se venden en envases que parecen de fármacos, se venden en farmacias y muchas veces están junto con los fármacos, no están en un estante aparte.
Y por lo tanto los consumidores pueden pensar efectivamente que tienen propiedades farmacológicas. Es por esa razón que en nuestro país se está trabajando una nueva ley de fármacos, que es la ley de fármacos 2, y que permite establecer mayores puntos de control entre aduana, el ISP y el Ministerio de Salud, justamente para lograr un mejor rol fiscalizador. Sin embargo, y esto es muy importante, son los consumidores los que tienen que estar más informados al respecto. Por varias razones. Uno, porque son innecesarios en la gran mayoría de los casos. Dos, porque son caros. Como además vienen en exceso, la inmensa mayoría de estos productos que son solubles en agua, uno finalmente los elimina. Y lo que la gente está comprando finalmente son ingredientes para una orina más cara. Ya no van a aprovechar eso. Y por lo demás, muchas veces se ofrecen con propiedades que, científicamente hablando, no se han demostrado o que no tienen. Eso en la parte baja. ¿Ya? La regulación del etiquetado, que es la única forma que el consumidor tiene para poder informarse, ¿verdad? Efectivamente tienen y dicen con las especificaciones necesarias para poder informarse, lo que hablábamos del ginseng, por ejemplo, muchas no en todos veces, los casos. Si lo ves, el productor inicial al cual yo le compro este comprimido, ya tiene, al cual yo le agrego otros ingredientes, me dice que tiene ginseng y en realidad no lo tiene, u otro elemento. Desafortunadamente, si bien la norma establece todo lo que tiene que decir el registro, muchas veces no se cumple. No está el país de origen, no dice dónde entró, no está la autorización, no está el número. Y por lo tanto, efectivamente, el rol fiscalizador del ISP, del Ministerio de Salud, ahí es fundamental. Pero insisto, yo creo que acá lo más importante es que los consumidores estén informados. No podemos tener un ejército de fiscalizadores yendo farmacia por farmacia, porque además, recordemos, estos suplementos se venden no solo en farmacia, se venden en gimnasios, por internet, en la vía pública. Entonces, lo más importante acá, el mejor punto de control es que los consumidores estén informados al respecto. Gabriel, a ver, vayamos a un ejemplo súper gráfico para que la gente que nos está viendo le pueda quedar bien claro. Veamos y analicemos la vitamina C, típica, además en la época de cambio de clima, ¿verdad?, donde tratamos de evitar resfriarnos. La efectividad de una vitamina C respecto del consumo de naranja, pomelo, mandarina. Ya, la vitamina C es fundamental para mantener un buen estado de salud, ¿ya? Y sabemos de la historia que cuando las personas no tienen vitamina C en la dieta, se enferman. De ahí viene el escorbuto, ¿cierto? Y se descubrió que la vitamina C era importante para mantener una buena salud. De ahí a decir que un suplemento de vitamina C afirma el sistema inmune o evita que te resfríe, hay un gran espacio. Y todos los estudios clínicos, científicos, comparando placebo versus tratamiento que se han realizado al respecto, han dado resultados nulos. Es decir, el consumo de vitamina C no impacta, por ejemplo, en una menor incidencia de resfríos durante el invierno. ¿La vitamina C es fundamental para la dieta? Sí. Pero la cantidad que uno necesita debería poder obtenerla directamente de los alimentos y no a través de un frasco que uno compró en una farmacia, por ejemplo. Ya, pero en este caso, por ejemplo, si yo me como un pomelo, 2 pomelos al día, ¿con eso tengo? Suficiente. ¿Por qué entonces venden vitamina C y además las más potentes, 1000? Cuando un adulto, hasta lo que tengo entendido, necesita entre 65 y 90 miligramos. Porque pueden. Claro, recordemos que acá hay una industria que está interesada en venderte estos suplementos e inflar sus propiedades. Y por lo tanto, como la norma permite que vendan pastillas de 1000 miligramos, ¿cierto?, de vitamina C, los venden. Eso también es importante. Como te decía, la biodisponibilidad muchas veces de estos nutrientes es más baja que cuando uno los ingiere en la dieta. Y justamente muchos de los problemas que hemos ido encontrando en el tiempo están asociados a esta enorme densidad que tienen de vitamina. En los ejemplos que te contaba del caso de Finlandia, el estudio con antioxidantes, o el más reciente en Estados Unidos con vitamina B6 y vitamina B12, estamos hablando de suplementos que tienen entre 100 y 1000 veces más vitaminas de las que uno necesita. Entonces está esta idea de que las vitaminas son buenas, así que pongámosle vitamina, pero no, estamos viendo que en exceso también pueden tener algunos efectos perjudiciales para el organismo. ¿Y esas vitaminas cuáles son las que eliminamos por la orina? Como el caso, por ejemplo, de la vitamina C, que, entre comillas, este exceso sería inocuo. Exactamente. La inmensa mayoría de las que son solubles en agua, por ejemplo, como la vitamina C, sin embargo hay otras que son solubles en grasa, y esas eventualmente se acumulan en el organismo, ¿ya? Y eventualmente pueden producir problemas de salud también. Entonces, no es como que uno dice, ok, tomo un exceso, pero voy a eliminar el resto. No. En muchos casos, muchas de estas vitaminas que no son solubles en agua, quedan en el cuerpo y eventualmente se pueden acumular. Y estamos recién entendiendo los efectos a largo plazo que esa acumulación de estos compuestos puede tener en el organismo. Ahora bien, una vitamina, como bien tú decías, se compra en una farmacia sin una receta médica, se puede comprar en un supermercado, se puede dejar de tomar generalmente de un día para otro. Quien de nuevo nos esté viendo, esté recién entendiendo esta información, vaya, recoja un poco más de datos y dice, no, en realidad lo que estoy tomando no lo debería hacer. Y no solo eso, muchas veces estas vitaminas o minerales pueden interactuar con un tratamiento previo que la persona está haciendo. O sea, puede haber interacción entre un fármaco y un suplemento alimenticio. Y por lo tanto uno debería conversar estas cosas con el médico. E insisto, uno debería comenzar a tomar vitaminas o minerales o lo que sea solo por indicación de un nutricionista o de un médico cuando uno sospecha, por ejemplo, de que puede tener alguna carencia nutricional.
Tenemos que conjeturar entonces que en la ingesta de vitaminas con el típico dato, no, a mí me hizo súper bien, tómatela, porque para los niños, fantástico, mira, no se me resfrió, no se me enfermó en un año completo. Eso es básicamente un sesgo de cómo evaluamos nosotros la evidencia. Yo te podría decir que caminé con los ojos cerrados desde la entrada del canal hasta acá y no me pasó nada. Así que caminar con los ojos cerrados es lo que la lleva hoy día. Es lo que la lleva y está súper bien y es súper seguro. Y no es así, pues la evidencia personal no es evidencia científica. Puede ser que ese año, por ejemplo, hayan circulado menos virus del resfrío, menos virus de la influenza y por eso no te dio, no porque tomaste esta pastillita. La forma de establecer la eficacia, porque recordemos que no son fármacos y por lo tanto no establecen su eficacia. En el caso de los fármacos, la forma en que se establece la eficacia es comparar dos grupos. A uno le das un placebo y a otro le das el medicamento y ves cómo le das a estos dos grupos en el tiempo y después puedes decidir algo, ¿cierto? Y dices, la conclusión es, sabes que a los dos grupos les fue igual, así que esta cosa no sirve. Eso en el caso de los suplementos no se hace porque como no son fármacos, no deben demostrar sus propiedades, ¿ya? Hay un listado de propiedades que pueden poner en la etiqueta, que son 18, esas las establece el Ministerio de Salud, pero en muchos casos son exageradas. Y uno ve en televisión que se promocionan así como, mejore su sistema inmune, no se resfríe este invierno, mejore... No, muchas de esas cosas ni siquiera están demostradas científicamente, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la alimentación sana y además algo de actividad física, que es lo que repetimos majaderamente y de manera constante, ¿hablamos de qué, castellano? Porque la alimentación sana y una actividad física ideal para una persona, para alguien que ya es deportista, es bien distinto para alguien que lleva el sedentarismo como estilo de vida. Por supuesto. Yo creo que acá chocamos un poco con esto del mito de querer encontrar la píldora mágica que nos evite tener que hacer algo tan fácil como comer comida casera y caminar más, ¿ya? Y uno espera siempre algo un poco más sofisticado, así como una pulsera, un arito mágico, una pastilla, y en realidad cuando uno revisa todas las recomendaciones nutricionales de los últimos 70, 80 años, siempre se vuelve a lo mismo. Prefiera la comida casera y camine lo que más pueda, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación para las personas es, justamente, prefieran comida casera, coman la mayor cantidad posible de productos vegetales, es decir, frutas y verduras. Si pueden evitar andar en auto y usen el transporte público y caminen, háganlo también, y con eso su vida va a mejorar un montón. Desafortunadamente, nuestro estilo de vida hoy, cuando hay muy poco tiempo, pocas personas tienen... Imagínate cuántas personas pierden 1 hora y media, 2 horas todos los días, o incluso más, del trabajo a la casa. Y por tanto, cuando llegan a su casa, no tienen tiempo de llegar a cocinar y compran algo congelado, y eso es lo que comen. Entonces, nuestro estilo de vida de a poco nos ha ido alejando de la solución más fácil y, por cierto, más barata que tenemos para mejorar nuestra vida, que es preferir la comida casera. En ese sentido, Gabriel, no solamente los problemas, en este caso que tú nombrabas, de transporte o de exceso de trabajo o de falta de tiempo en familia, es la que nos lleva a comer de una manera menos sana. Exactamente. Pero también hay personas que han optado por una dieta que es menos balanceada. Por ejemplo, me refiero a los veganos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos sí necesitan suplementos? Ese caso en particular entra dentro del grupo que te dije al principio, que eran personas que por su estilo de vida o por la dieta que ellos eligieron, pueden tener carencias nutricionales. Y particularmente en el caso de las personas que siguen una dieta vegana, donde han eliminado los productos de origen animal, efectivamente van a tener deficiencias de algunas vitaminas del complejo B, particularmente vitamina B12, y en ese caso a ellos se les recomienda tomar un suplemento especial de vitamina B12. Pero es por eso, porque su estilo de vida elimina esa vitamina de la dieta y por lo tanto deben incorporar la otra fuente, porque de lo contrario se van a enfermar, ¿ya? La dieta saludable es la que es compatible con una vida sana. En el caso de las personas que eligieron una dieta vegana, donde eliminaron un nutriente, ¿cierto?, deben incorporarlo a través de un suplemento. Y ese es uno de los casos donde justamente se justifica el uso de un suplemento alimenticio. ¿Vegetarianos pasa lo mismo? Depende un poco del nivel, porque hay distintos niveles de vegetarianos. Hay algunos que comen huevos, comen algunos productos derivados de animales, otros que no comen absolutamente nada. En ese caso, lo más recomendable para que las personas mantengan una dieta saludable es que vayan al nutricionista, que a través de una pauta de alimentación les va a decir, mira, con lo que tú comes, noto que hay deficiencia de tal y por lo tanto, tómate esto. Yo creo que eso es lo más razonable. ¿Pasa lo mismo con personas que han tenido que, por razones de salud, y sobre todo lo vemos este último tiempo, eliminar, por ejemplo, los lácteos de su dieta y entonces en ese caso tendrían que suplementar el calcio o no necesariamente? Me parece que el día de hoy el calcio está bastante bien cubierto con nuestra dieta actual, ¿ya? Creo que en el caso de la leche, por ejemplo, personas que sean intolerantes a la lactosa, por ejemplo, la eliminan. Me parece que en ese caso todos los nutrientes de la leche pueden ser reemplazados por una dieta balanceada normal. O sea, que los celíacos en ese caso, por ejemplo, o aquellas personas que tienen que sacar también las harinas blancas, no necesariamente. Eso es más incómodo porque, digamos que no hay nutrientes que sean súper importantes del trigo que uno está eliminando. Pero es incómodo porque, en general, bueno, hace años atrás era más común, ahora es menos común. Había pocos productos libres de gluten, por ejemplo. Hoy en día en el mercado uno encuentra una gran diversidad de productos libres de gluten. Son más caros, pero también, de nuevo, solo deberían consumir las personas que están diagnosticadas con enfermedad celíaca, porque
evidentemente son más caros y por lo tanto, si tú no necesitas tomar eso, va a encarecer tu alimentación. Y en este caso entonces, cuando hablamos de niños que son, por ejemplo, que muy malos para comer, pero los papás necesitan lograr que ingieran los nutrientes. Claro. Entonces, obviamente que la pastillita feliz o todos estos suplementos de los cuales hablamos, les viene pero como anillo al dedo. Claro, pero caemos en el facilismo. O sea, mi hijo no quiere comer, es mañoso, le meto O sea, yo creo que hay que esforzarse un poco, ser un poco más disciplinado, ¿cierto? Y enseñarle a los niños a comer frutas, verduras, carne, qué sé yo, pescado. Tenemos 4.000 kilómetros de costa y un consumo bajísimo de pescado. Bueno, es caro también. Bueno, un poco caro. Bueno, ahí tenemos un problema también. Yo creo que no se justifica en un país con tanta pesca que el pescado sea tan caro. Estoy de acuerdo. Legumbres, por ejemplo. Todos deberíamos comer legumbres una vez a la semana, por lo menos. Entonces, deberíamos tratar de volver a nuestra dieta de hace 20 años atrás, menos procesada, más natural, ¿cierto? Más comida casera, sobre todo. Es difícil porque, como conversamos, nuestro estilo de vida hoy, con tanto trabajo, la conectividad, que el tiempo, el transporte, atenta contra eso. Gabriel, en los estudios que me nombrabas al principio respecto de los efectos dañinos de estos suplementos en el largo plazo, hablamos de un consumo de cuánto tiempo, porque si lo pensamos sobre todo en los más chicos, que nosotros no nacimos necesariamente con vitaminas, además de la vitamina C, yo diría cuando éramos chicos, pero sí, no el resto de los suplementos no. ¿Qué pasa entonces con estos niños que muchas veces, en vez de comer, meten muchos suplementos porque están bajo en peso, porque les afecta la concentración, etcétera? Bueno, una pregunta interesante porque justamente nadie había estudiado qué pasaba en el largo plazo. Y cuando yo hablo de largo plazo me refiero a años tomando suplementos. El último estudio, que fue el que te comenté sobre vitamina B6 y B12, que fue publicado hace 10 días atrás, fue un seguimiento que se hizo durante 10 años a personas adultas, muchos de ellos fumadores. Y fue ahí donde se encontró un incremento en la incidencia de cáncer de pulmón, particularmente entre que eran fumadores, ¿ya? Entonces estamos hablando de altas dosis de vitamina durante 10 años. En el caso de Finlandia el estudio no alcanzó a durar 10 años, fue mucho menos, pero estamos hablando de ese tipo de rango, años de consumo de altas dosis de vitaminas, por ejemplo, antioxidantes también. Bueno, y me imagino que también debe haber estudios respecto de los daños que producen en otros órganos, y hablo, por ejemplo, del hígado, ya que tienen tantos colorantes artificiales para poder darle una mayor, hacerlos más atractivos a los niños y a los adultos, ¿verdad? O darle un mejor aspecto, o darle un mejor sabor. Yeah. Particularmente en ese caso no he visto estudios donde se analice, por ejemplo, el impacto de los colorantes de los suplementos en la dieta. Los estudios se han enfocado en el impacto del nutriente en sí, del exceso de vitamina E, por ejemplo, del exceso de vitamina B6, de vitamina B12. Los estudios se han centrado en eso, no en los excipientes, porque en general vienen en dosis que son muy, muy bajas. A diferencia de las vitaminas, como te decía, vienen en dosis que son 100 a 1000 veces más de la ingesta diaria recomendada. Bueno, Gabriel León, muchísimas gracias por todos estos datos, por aclararnos las dudas y por entonces volver a las recomendaciones de antes. Usted sabe, siga las recomendaciones de la mamá, de la abuelita, de la tía, coma sano y coma en su casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que estés muy bien. Igual. Nosotros hacemos una breve pausa, por de inmediato, no se vaya.